corso, sino que el lunes y martes lo tenemos feriado. ¿Cómo feriado? Bueno, lo adelantamos hoy al principio del programa, un tema que ya redundamos mucho con este tema, pero es muy importante saber el por qué, porque el vecino se pregunta el por qué. ¿De qué estoy hablando? De las tasas municipales 2026. El aumento que sin duda lo hubo, algunos dicen 30, 60, 45, viste que van haciendo estas fórmulas que para vos y para mí son imposibles de entender, porque no somos nosotros conocedores de este tema, pero sí notamos cuando llega la factura, cuando llegan las tasas, este aumento. Y estamos ahora con la concejal Paola Alsina. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Acá estamos. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Paola, bueno, vos representás a la Libertad Avanza, ustedes decidieron abstenerse a la votación por esta sesión extraordinaria, donde la concejal Marita Giolitti quiso retrotraer las tasas al año pasado. Comentanos un poco por qué es esta decisión de ustedes. Sí, en la realidad es que la ordenanza fiscal fue votada en diciembre del 2025. Las partidas ya estaban impresas y se decidió por el voto de parte de la oposición llevar a esta sesión extraordinaria con el impulso de la doctora Giolitti, que presentó este proyecto de retrotraer las tasas al 2025, con fundamentos que ellas consideraban excesivos el aumento. Y nosotros lo que hicimos fue presentar una moción en el medio de la sesión, porque parte de lo que se había hablado en comisión tenía que ver con la falta de cobrabilidad, ¿no? Claro. O sea, no solamente en esta gestión, sino gestiones anteriores, que era una constante. Nos pareció oportuno trabajar en ese sentido, hicimos una propuesta, la cual automáticamente se pidió la moción en el medio de la sesión y un pase a un cuarto intermedio para poder analizar, cosa que no se hizo. Automáticamente duró menos de 5 minutos ese cuarto intermedio. No sabía ese dato, no se hizo ese Se cuarto. hizo, pero en realidad la verdad que ni siquiera se leyó nuestra propuesta que decían desconocer. Sin embargo, ya en comisión la presidenta del bloque, Daniela Monzón, ya lo había propuesto, una práctica de cobrabilidad o de incentivo al vecino por pago por adelantado, o pago en tiempo y forma, de un descuento específico. Unos beneficios para que el vecino pueda... Unos beneficios para poder pagar, lo cual se comentó que se iba a plantear, lo planteamos en una moción, es un derecho adquirido de los concejales y de cualquier bloque. Fue aceptada obviamente la moción, pero la verdad que no fue tratada, porque en menos de 5 minutos, obviamente la doctora Giolitti, sin ninguna excusa o ninguna justificación, dijo que no la iba a considerar dentro de su proyecto, por lo cual quedábamos afuera de esa participación y llegamos a la conclusión de que no era nuestra pelea, que en realidad fue una puesta en escena. Lo que se buscaba era que no se apruebe el proyecto, lo que se buscaba era inquietar, incomodar al vecino, y yo creo que la realidad, subestimarlo también. Subestimarlo, ¿no? Lo que decíamos recién. Claro, la realidad es que el vecino entiende que los impuestos y las tasas deben pagarse para que se presten los servicios. Obviamente, como oposición, si vos me preguntás, no estoy de acuerdo cómo se maneja el dinero que nos corresponde a los vecinos, y tanto en coparticipación como en tasas. Puedo estar de acuerdo o no estoy de acuerdo, soy opositora, lo que no implica que es una oposición destructiva y que pretenda desfinanciar a este gobierno. Lo que sí fue muy llamativo, que obviamente que en el 2024, quien hoy quería retrotraer las tasas aprobó con casi un 170% de aumento. Y también fue quien bajó el pulgar cuando la Libertad Avanza quiso interpelar al intendente ante los superproveedores y demás cuestiones que no cerraban en cuanto a la rendición de cuenta de este gobierno local. Doctora Alsina, yo estoy pensando del lado del vecino y parece como si fuese un juego el Consejo Deliberante, como si fuese una falta de respeto al vecino. Lamentablemente, porque yo entiendo que se intentó interpelar al intendente, eso se debaja, pasó con el intendente anterior también y todo eso lo sabemos que hemos pasado. Pero acá en este caso, que era un tema tan importante para los vecinos, que eran los impuestos, si ustedes presentaron, para que el vecino lo entienda, presentaron una forma de pago. Exacto, para poder facilitar, digamos, el pago al vecino, claro, que implicaría que tal vez en otra presentación de otra ordenanza fiscal no se aumentan las tasas, porque al mejorar la cobrabilidad, claro, obviamente tal vez digamos, ¿no? Es una expresión de deseos también, se mejore la cobrabilidad y no haga falta un aumento de tasas. Ese fue nuestro objetivo de participación en esa sesión y no quisimos hacer ese aporte, que no fue aceptado, por eso la abstención, porque estamos tratando ese proyecto.
La realidad que los motivos específicos, yo creo que se busca un posicionamiento político, yo eso lo entiendo, porque estamos muy cerca, estamos a la vuelta de la esquina de otra elección, el 2027, yo creo que se quieren posicionar políticamente. Lo que no me parece loable y me parece una falta de respeto hacia el vecino, generar este malestar y ponernos a todos en una situación incómoda, teniendo que ver si se presenta un proyecto para financiar o desfinanciar a una gestión de un gobierno específico, sin decir quién, no importa, porque puede haber sido otra. Y que a su vez fue votado en su momento en el 2024, ellos apoyaron el aumento y también nos bajaron el dedo cuando quisimos interpelarlo porque la rendición de cuentas y porque el Tribunal de Cuentas hizo manifestaciones, observaciones hacia el Ejecutivo y no tuvimos esa suerte, con la misma concejal que hoy quiso bajar las tasas. Entonces, estas idas y vueltas generan un malestar en el vecino, yo creo que no hay que subestimarlos, la gente sabe que las tasas hay que pagarlo y la gente sabe que tiene que haber una contraprestación y una exigencia de que el municipio preste ese servicio. Por supuesto. Bueno, es el reclamo que tenemos a diario, acá obvio, lo tuvimos al intendente, dice, hay una línea de comunicación para que el vecino se comunique. Bueno, los vecinos envían a los medios de comunicación, hacen ese nexo con el medio de comunicación, porque los números de teléfono o no son atendidos o tardan un montón. Digamos, el servicio tiene que funcionar. Por supuesto, es la contraprestación. O sea, si se paga una tasa, la contraprestación es la prestación del servicio. De aquí en más, nosotros tenemos que trabajar para controlar como concejales que eso ocurra, que las finanzas de la municipalidad sean pura y directamente dirigidas a facilitarle la diaria al ciudadano. Y no quedarnos en estas cuestiones políticas internas de ver quién se posiciona políticamente como opositor. Vuelvo a este tema y me gustó la palabra que utilizó, es subestimar al vecino, porque el vecino ve estas cosas y va a decir, che, sesión de consejo extraordinaria, gasto de personal, gasto de luz, gasto de energía, lo que te hablan tanto de ahorrar, para un tema que no se podría haber tratado. Esto ya se había firmado, esto ya se había dado el ok. Es una falta de respeto al vecino. Exactamente. De todas maneras, nosotros... obviamente que el aumento de esta tasa no es una situación agradable, pero habíamos logrado desde la Libertad Avanza eliminar las tasas de seguridad y higiene para los comerciantes, habíamos logrado eliminar las tasas de marcas y señales también, y a su vez pasar de la tasa, era una tasa en salud, logramos en acuerdo obviamente que pasa a ser un fondo. Entonces, ¿qué significa? Que exclusivamente ese fondo de salud vaya a salud. Claro. O sea, sea imposible que sea derivado a otra que tenga otra finalidad. ¿Se puede hacer un seguimiento de eso? Por supuesto, es lo que vamos a hacer y que debemos hacer los concejales, o sea, en realidad. Claro, hasta llegar a lo que es la rendición de cuentas. Claro, que la plata vaya a salud. Por supuesto. La línea vaya a salud. Al ser un fondo, va directamente a salud. Perfecto. Si hubiese sido una tasa, tal vez podría tener alguna derivación. Recién decía, y algo que no me quedó en claro, inclusive me olvidé cómo lo anunció usted, que se bajaron algunos impuestos, entre ellos hay uno, el de seguridad y higiene es uno y el otro... Se eliminaron. Logramos eliminar la tasa de seguridad y higiene para los comerciantes. Ese es uno. Y marcas y señales. ¿Qué es marcas y señales? Marcas y señales se cobraba por el ganado en pie, algo que ya no existe, ¿no? En realidad, claro. O sea, eran tasas que eran casi irrisorias, y bueno, la seguridad, lo que es seguridad de higiene se cobra a los comerciantes y demás en forma mensual. Solamente se va a cobrar ahora cuando realmente se preste ese servicio. Claro, perfecto. Por parte de la municipalidad, si no, no se cobra. Entonces, para nosotros fue un avance importante. Y bueno, y lograr que esta tasa de salud pase a ser un fondo. Perfecto. Así que lo que sí vamos a seguir trabajando sobre mejorar la cobrabilidad, que es lo que necesitamos para que no siga los aumentos progresivos de las tasas. Doctora, de una forma seria, ¿no? De una forma seria, con el respeto al bolsillo del vecino, con respecto a lo que sería la administración de la municipalidad, porque nosotros, si bien no estamos de acuerdo cómo se maneja la finanza, no podemos tener la irresponsabilidad de financiar ninguna gestión. Está muy bueno lo que dice. Una cosa es no estar de acuerdo cómo se está trabajando, para que la gente lo entienda. Y lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo. Una cosa es no estar de acuerdo cómo se está trabajando. Exacto. Otra cosa es poner palos en la rueda por poner palos en la rueda. Exactamente. No, me parece que tenemos que ser criteriosos, responsables, para eso nos eligió la gente, cuidar el dinero de los bragadenses, y también, y sobre todo, con respecto a la rendición de cuentas, allí también estar muy atentos para ver cómo se gastó el dinero de los bragadenses. Claro. Le cambio de tema. Bueno, ya
prácticamente comienza el año, ¿no? Tenemos Exacto. este periodo de descanso, por decirlo de esta manera, y ustedes igual siguen trabajando. Nosotros seguimos trabajando, sí. Y hay proyectos, ¿no? Están por presentar proyectos Nosotros nuevos. presentamos hoy, en esta fecha, presentamos 3 proyectos que tienen que ver con el tránsito, para no dejar de lado un tema tan importante que nos aqueja a todos los bragadenses. Así que dentro de estos proyectos presentamos, primero uno de ellos es un pedido de informe, una solicitud de informe al Ejecutivo, a ver cuántas de las infracciones en realidad que ha hecho se ha creado algún registro de infractores y si realmente de esas infracciones se ha realizado alguna denuncia como alguna infracción grave, que ya deja de ser de carácter administrativo y pasa a ser una infracción grave, si las ha podido determinar. O si son reiterativas de la Si son reiterativas de la misma persona, te lo leo directamente. El departamento dice que a través del área que corresponde informe al Honorable Consejo Deliberante todas las tareas y los procedimientos operativos, acciones que ha realizado para controlar primero la circulación, ¿no? ¿Qué tipo de operativos se está realizando? Procedimientos operativos o acciones para controlar la circulación de grupos de motociclistas que vulneran y normas de tránsito. Y que informe se ha logrado identificar a estos individuos participantes de esta conducta. En caso afirmativo se ha renunciado las denuncias correspondientes, por un lado contravencionales y por el otro lado penales cuando pasan a ser graves. Esa sería una solicitud de informe. A su vez, una vez que tengamos esta solicitud de informe, a su vez se agrega otra resolución, porque creemos, nosotros como concejales de La Libertad Avanza, creemos que la política en materia de tránsito la debe tener el Poder Ejecutivo local. O sea, es una política que le corresponde por ser quien está a cargo de dirigir los destinos de la municipalidad, por lo menos hasta el 2027. Y nosotros no establecer programas de gobierno. Sí, por eso le dimos la forma de resolución y no de ordenanza. En este caso, nosotros presentamos al Ejecutivo que arbitre todos los mecanismos preventivos complementarios a la ordenanza de tránsito que ya tenemos, que es la 5314 del 2020, que obviamente que está en consonancia con la Ley de Tránsito Provincial y Nacional. Y a su vez la creación de un registro interno de infractores, que sería tal vez la mejor forma para lograr por ir desestabilizar este tipo de cuestiones que nos está pasando y poder lograr tener una política en materia de tránsito. Con respecto a estos infractores, con respecto a reiteración de infracciones graves de tránsito con fines preventivos, administrativos de control. Y también evalúe la utilización de actas de infracción, registro de cámara de seguridad municipal, informe de fuerza de seguridad, denuncia de vecino y utilice todos los medios probatorios para identificar que aquellas faltas que ya se consideran graves y que sabemos que 193 bis del Código Penal están tipificadas y pueden llevarse a la instancia judicial y llevarlo de la vía, digamos, por el proceso que corresponde, ¿no? Por el debido proceso. Le pregunto por su lado de abogada, sí. ¿Cuál línea ya es grave? ¿Ser reiterativo es grave también? No solamente reiterativos, sino que sean peligrosos y que puedan causar un grave. Lo que se le llama hordas, por ejemplo, ¿no? Las hordas de motos, las picadas, todo lo que cause puede llegar a causar un riesgo a un tercero. Claro. Lo que vemos diariamente, por ejemplo, en la laguna cuando circulamos. Y el concejal, cuando un caso pasa a la justicia penal, ¿el concejal puede tener información de eso o no? Nosotros lo que pedimos es si existe un registro de infractores o si ellos si la municipalidad ya lo ha logrado identificar o hizo algún tipo de denuncia penal al respecto. Porque hablar de allanamiento libremente desde el punto de vista administrativo hoy no correspondería porque no están dadas las vías ni tampoco el debido proceso, ¿no? Que es recolectar pruebas y demás. Por eso hoy la vía que tenemos es la vía penal. El 193 bis del Código Penal establece que ante situaciones bajo situaciones graves, que las considera graves, que puede causar un perjuicio a terceros, en este caso la municipalidad por el área que corresponde puede hacer la denuncia penal correspondiente y seguir la vía judicial que corresponde al debido proceso. Y obviamente la justicia ordinaria establecerá si existen no solamente los mecanismos, sino las pruebas suficientes para poder realizar los allanamientos. Yo creo que por ahí es una manera, es una vía o es una idea que le podemos aportar al Ejecutivo para que empiece a realizar actividades específicas y tal vez pueda de alguna manera buscarle la vuelta a algún plan de seguridad o de contingencia en materia de tránsito. Bueno, es necesidad
Prioridad uno, el tema de tránsito. Sí. Fuera de lo de salud, que también sabemos que está complicado. Sí. Hoy no podés salir No. un día de semana a la noche. No digo fin de semana, un día de semana a la noche Sí. porque vas a una plaza y te pasan por arriba. Exacto, y un domingo del mediodía, un No, domingo de ni la hablar, tarde. no, ni hablar, ni Y, hablar. y hoy había una vieja ordenanza que también la tengo por aquí, que pido el cumplimiento de la misma, que tiene que ver con la utilización del casco cuando se iba a cargar combustible. Es del año 2011. Sí. Dentro de el objetivo era fortalecer las políticas de prevención en materia de seguridad Sí. vial y lo que promovía era el uso obligatorio del casco reglamentario Claro. cuando se iba a cargar combustible. Ahí lo que sucedió, y no sé cómo estará Sí. legalmente, porque me parece que fue a dedo, Sí. hace unos años atrás hubo una agresión física a un playero, Claro. en Hermanos Islas y el fondo de lo que Sí, sería de Pellegrini. Hermanos Islas y Pellegrini. Y desde ahí se decidió como internamente que el playero Claro. no le puede exigir el casco al Claro, en motociclista. realidad existe una ordenanza ya Claro. de esa fecha que no, la ordenanza no fue derogada. Pues, tal vez algunas de las medidas que pueden llegar a tomarse pueden ser específicamente estas. La tomamos como retomar o reflotar una ordenanza. Que por un hecho específico por ahí sería importante que la utilización, volver a la exigencia de la utilización del casco. Eso obviamente es que la utilización del casco tiene que ver con cuidar su propia vida. Por supuesto, básicamente, por ¿no? No supuesto. solamente con las medidas de tránsito o con las faltas graves, sino que con cuidar al vecino y con todo lo que eso implica. Doctora, en caso de, para que la gente sepa, yo creo que Sí. la gente lo debe saber, es una pregunta por ahí muy tonta, muy básica, pero yo tengo un accidente y no tengo casco, ¿el seguro me cubre? Sí, en realidad el accidente pasa por otro lado, no por tener o No por no tener casco, si yo no tengo casco no pasa nada. No, obviamente hay que ver cuál es la contestación de la demanda Claro, bueno, eso es importante. La verdad que cuando hay un accidente de tránsito hay que ver las condiciones Claro. y las circunstancias en las que se da el siniestro, ¿no? Pero sin casco sí me pueden retener la moto el personal de Por seguridad. supuesto, porque pues sí está considerado una falta, Perfecto. en realidad. Yo sé que la gente lo entiende, pero bueno, está bueno. Por ahí, pero ahora a los efectos de cubrir o no, la verdad que no he revisado diferentes infinidades de pólizas de seguro que digan específicamente que en caso de no llevar casco no cubre. Creo Claro, que es el pago de la póliza y ya está. Claro, porque pero pasa también, en los autos pasa, que vos manejás el auto y no tenés cierto... Los seguros siempre se agarran de algo para evitar de todas maneras pago. el siniestro existe cuando existen dos partes, Claro. existen culpas concurrentes y ahora si no sé, te caes solo en la vía pública, No, bueno. Sí, ya sí. es otra cuestión. La realidad que el tema del casco tiene que ver con proteger la vida, sabemos que todos vamos al hospital. Es cultural. Es una cuestión cultural y no nos estamos dando cuenta el riesgo de nuestras vidas, en realidad, tiene que ver con eso. Seguro. Entonces por ahí reflotar con medidas que tienen que ver con tránsito, no solamente con cuestiones administrativas o judiciales por faltas graves, sino también por ahí por el hecho de cuidar la vida que vale tanto, ¿no? Seguro. Quedó con el tintero, doctora, porque No, la verdad que todo nos dicho. charlamos un montón, que hay preguntas que quedaron en el tintero, seguramente en el transcurso de este tiempo vamos a citarla de nuevo. Cómo no, muchas gracias. Bueno, esto se presentó ya en el Consejo. Yo lo acabo de presentar en el Consejo, así que eso quedarán en tratamientos en la comisión correspondiente. Bueno, aguardaremos nosotros los medios de Por comunicación supuesto, también la información. Ver la predisposición del resto de los concejales. Bueno, pero sobre esos ese proyectos. tema sí es importante. Así que esperemos que sea acompañado, sea tratado, seguramente, ¿por qué no modificado? ¿Por qué no otros aportes? Estamos abiertos a todas las posibilidades, así que bienvenido sea si es así, podemos deliberar en forma conjunta para el bien de todos los bragadenses. Después se verá, la gente elegirá quiénes serán sus representantes, pero mientras tanto me parece que tenemos que deliberar y hacer nuestro trabajo, que es trabajar por la comunidad. Ya está en tono de campaña, doctora. Siempre. ¿Sí? Siempre. Tono de campaña. Siempre.